ver el tema de hoy. Vamos en el tema número 2. Entonces, me dicen cuando vean la presentación. ¿Ahí ya la ven? Sí, ya se ve. Muy bien, entonces acuérdense, mismas instrucciones. Yo no veo el chat, entonces no veo si tienen alguna pregunta. Si alguien tiene alguna duda, puede abrir su micrófono y hacerla, por favor. Entonces, vamos en el tema número 2, como les mencionaba, ya vimos generalidades, vimos algo de historia, definimos algunos conceptos. Ahora nos toca ver algo un poquito más ya en forma dentro del proceso de biotecnología industrial, que es la selección, características, algunos ejemplos de productos y procesos que podemos obtener de los microorganismos de importancia industrial. Entonces vamos a ver en este tema algunas generalidades, algunas características y algunos ejemplos de productos y procesos de estos microorganismos. Entonces, la importancia de los microorganismos en biotecnología industrial, podemos tener una idea vaga de que son muy importantes, pero si los enumeramos en cuestión de características, podemos tener estas 6 características principales. Entonces, la importancia recae en que, número 1, podemos aprovecharlos, podemos obtener de ellos un producto de valor agregado. Entonces, el hecho de que podamos utilizarlos como pequeñas fábricas de algo que naturalmente producen o que nosotros insertamos para que produzcan de forma más rápida y efectiva, los hace sumamente valiosos e importantes. Número 2, la alta relación que existe de superficie con respecto al volumen. Esto significa que facilitan la ingesta de nutrientes, soportan altas velocidades de biosíntesis y tienen un metabolismo mucho más elevado. Entonces, ejemplo de esto es, por ejemplo, la producción de insulina o la producción de interferón, que sabemos que son genes de origen humano insertados en microorganismos que nos ayudan a no solamente producirlo un microorganismo a la vez, sino millones de microorganismos a la vez. Entonces tenemos millones de pequeñas fábricas de estas moléculas que son de alto valor, tienen una velocidad mucho más elevada y mucho más rápida de producción y un metabolismo que lo compensa. Entonces, esto los hace muy importantes para estos procesos. En cuestión de metabolismo, son capaces de llevar a cabo una gran variedad de reacciones, o sea, no solamente podemos utilizar un microorganismo para hacer una cosa, podemos utilizar al mismo microorganismo para hacer una variedad de reacciones o de procesos. Un ejemplo muy claro está en E. coli. E. coli sabemos que es el microorganismo modelo, es relativamente noble, entonces podemos modificarla y podemos adaptarla a diferentes condiciones de producción. El número 4 precisamente es la adaptación. Son capaces de adaptarse a diferentes ambientes, incluyendo recipientes de laboratorio y bioreactores. Entonces, aquí en este punto va muy de la mano con el punto número 5. Entonces, que es la facilidad de manipulación genética. Les comentaba a sus compañeros de otros grupos que a mí, en particular, en mi experiencia y mi preferencia personal, la adaptación del microorganismo yo la hago de forma natural o de forma clásica. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tomo a mi microorganismo, lo selecciono en base a una característica de interés, llámese producción de alguna enzima o producción de algún metabolito de alto valor, y la trato de adaptar a diferentes ambientes, como lo menciona el punto número 4, parámetro por parámetro. ¿Esto qué significa? Que la crezco a mi bacteria o a mi hongo en un cierto pH, una cierta temperatura, una cierta proporción de nutrientes. Y después empiezo a mover estos parámetros uno a la vez. Primero muevo la temperatura para arriba y para abajo. Muevo el pH para arriba y para abajo. Y eventualmente el microorganismo va tomando estos mecanismos de adaptación, los va activando para ver si esta adaptación le favorece o no para la producción del metabolito de interés. Esa sería una adaptación clásica. Otra forma de hacerlo es mediante manipulación genética. Nosotros podemos aislar el gen que nos produce la enzima de interés, hacer un número de copias, aumentar esas copias, aumentar esa producción mediante la manipulación genética. Es más rápida, es relativamente sencilla, pero sabemos, y eso lo discutía precisamente con el grupo de LBGs,
que a veces la estabilidad de estas manipulaciones no son tan efectivas. El hecho de que hagamos una modificación y que nuestro laboratorio no esté enfocado o no esté dirigido completamente a hacer mapeos genómicos, no nos permite ver el panorama completo de lo que estamos modificando en algunas ocasiones. ¿Esto qué significa? Que modificamos una característica y esta característica tal vez afecta a otra que nosotros no tenemos en mente y nuestro microorganismo se ve más afectado que beneficiado. Entonces, el hecho de que sea fácilmente manipulable nos da un resultado mucho más rápido, pero a veces esa estabilidad no es la ideal. Como punto número 6, en cuestión de importancia a los microorganismos, la simplicidad para la búsqueda de nuevos metabolitos también es muy importante. ¿Esto qué quiere decir? Que hay técnicas muy sencillas, ya estandarizadas, para poder determinar si nuestro microorganismo está produciendo algún metabolito de interés. Nosotros le llamamos a estas técnicas de screening primario o de tamizaje primario, en el cual podemos evaluar un número muy elevado de cepas, evaluarlas todas a la vez, mediante técnicas que requieren muy poco material. Los podemos evaluar en cajas Petri, podemos utilizar tubos de ensayo para evaluarlas y una relativa poca preparación. No tenemos que tener conocimiento muy técnico, es básicamente seguir una receta de técnicas que ya están bastante bien definidas. Entonces, la simplicidad para la búsqueda de nuevos metabolitos también es bastante importante. En cuestión de su uso, para poder nosotros emplear microorganismos para uso industrial, deben cumplir ciertos criterios o características. Entonces, dentro de los principales, tenemos estas 8 características. 1, las debemos poder obtener en cultivo puro. Si bien es interesante y es bastante útil el tener consorcios bacterianos o microbianos en general, se vuelve mucho más complicado de trabajar con ellos. Entonces, el hecho de que podamos trabajar con un solo microorganismo a la vez y que lo podamos conocer tanto metabólicamente como fisiológicamente es bastante importante para considerarlo como un una potencial fuente de producción a nivel industrial. Como característica número 2, el microorganismo debe ser genéticamente estable, que es lo que les mencionaba. Hay algunos que son muy susceptibles a la manipulación, pero esa manipulación no se considera estable a través de las diferentes generaciones. Hay que recordar que nuestros microorganismos tienen metabolismos muy rápidos y estas generaciones se dan de un día para otro, entonces el cambio que se da en meses pues sí puede ser bastante significativo. Otra característica importante es que deben tener altas tasas de crecimiento, entonces lo ideal es que crezcan lo más que se pueda, lo más rápido posible, de la forma más barata que podamos conseguir. Esto va muy de la mano con el punto número 4 o el criterio número 4. Deben ser capaces de convertir una alta proporción de sustrato en producto en un tiempo corto. Entonces, vamos a nosotros siempre a preferir un microorganismo que sea rápido, que tenga rendimientos muy elevados y en el menor tiempo posible. Como característica o criterio número 5, obviamente lo ideal es que no sea patógeno o que no tenga producción de toxinas. Esto va de la mano con los criterios o las características del laboratorio o del lugar en donde lo vamos a manejar. El hecho de que el microorganismo sea patógeno o que sea peligroso eleva los costos de mantenimiento, dado que debemos tener condiciones de seguridad mucho más estrictas. Entonces, no permite una manipulación tan libre o un trabajo tan, digamos, sencillo. Lo vuelve más complicado el hecho de que sea patógeno. Como criterio número 6, debe ser fácil de cultivar y no requerir medios complejos y caros. Les ponía yo de ejemplo a sus compañeros que, por ejemplo, en mi trabajo, en el laboratorio, mi trabajo principal es aislar microorganismos que produzcan enzimas. Y de las enzimas yo les mencionaba 3, lipasas, quitinasas y proteasas. De esas 3, mis favoritas son las lipasas. A mí me gustan los lípidos
y me gustan las lipasas. Y los microorganismos que las producen, por lo general, tienen preferencia por los aceites. Y de los aceites que les gustan, el que a mí me ha funcionado mejor es el aceite de oliva. Les he dado aceites de diferentes fuentes, de diferentes marcas, de diferentes purezas, pero el que más les gusta es el aceite de oliva. Les funciona mejor, crecen más rápido y eso nos provoca complicaciones porque pues, el aceite de oliva es más caro. Entonces, estos microorganismos pues, no son los ideales porque pues, si van a requerir un aporte constante de aceite de oliva y el producto que estamos obteniendo a partir de ellos no es tan valioso o no es una enzima que va a cambiar el paradigma de las enzimas, pues no es rentable. En cuestión de investigación, pues obviamente sí podemos suministrarles a la caja Petri o al matraz la cantidad de aceite de oliva que requieren para poder desarrollarse, pero cuando estamos hablando de procesos industriales, pues ya los costos se vuelven exponencialmente más altos y eso pues ya no es viable. El punto número 7, el proceso de recuperación del producto debe ser fácil y económico. Y aquí les pregunto a ustedes, ¿a qué creen que se refiere a este punto? ¿Cómo sería un proceso fácil y económico contra un proceso que no lo es? Un proceso que sería difícil y caro. ¿Cómo se les ocurre? Ya tenemos nuestro bioreactor, ya tenemos a nuestro microorganismo ahí, ya le pusimos el medio, ya tenemos nuestro producto y ahora tenemos que recuperar ese producto. ¿Cuál sería una forma fácil de recuperarlo y qué condiciones haría que este proceso fuera complicado? ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, podría ser complicado si además de lo que nosotros, el producto que nosotros queremos, las bacterias producieran otros productos que no queremos, por Uh-huh. ejemplo. Eso sería una complicación bastante difícil. ¿Alguna otra? Que requiera de un alto grado de purificación. También, esa es una complicación bastante grande, nos eleva mucho los costos de producción. Otra, que el producto estuviera ¿dónde? ¿Localizado en dónde? Dentro de las bacterias, Exactamente, que el proceso de recuperación involucre rompimiento celular. Entonces, el hecho de que, como ustedes mismos lo dijeron, que el microorganismo produzca diferentes metabolitos, eso es terrible, porque hay que hacer a veces destilaciones, hay que hacer fraccionamiento del medio, y si el producto no tiene un alto valor, al final no vale la pena, en la mayoría de los procesos. Otro que mencionaron, que tenga una alta un grado de pureza, eso es obviamente solamente, por lo general, está reservado para el área farmacéutica y cosmética. Ese procesamiento final o ese downstreaming que se le llama, que vamos a ver también en un tema dedicado exclusivamente a la recuperación, está dedicado solamente a productos de alto valor. Pero la dificultad principal es que el producto esté dentro de la célula. El proceso de recuperación del producto debe ser fácil y económico. Esto se traduce a extracelular. Todo lo que sea excretado por el microorganismo y esté en el medio es muchísimo más fácil de recuperar y mucho más económico. Todo lo que esté dentro de la célula y que involucre un proceso de rompimiento lo vuelve más complicado. Como punto número 8, también tenemos como criterio que sea susceptible de manipulación genética para mejorar el proceso de producción. Pero aquí les digo, es regresar al mismo punto que ya les mencionaba. Hay laboratorios que están dedicados exclusivamente a hacer manipulación genética para mejora de producción. Hay algunos que están dedicados a mejoramiento por técnicas clásicas, pero ya depende de la preferencia y del objetivo que tengas, tanto para tu microorganismo como para tu proceso. Pero el hecho de que sea susceptible, de que pueda ser modificado,
Es un criterio muy importante para seleccionarlo. En cuestión de los productos, se pueden dividir en diferentes categorías. Entonces, los productos que podemos obtener de los microorganismos puede ser el microorganismo como tal, la célula microbiana. Algunos ejemplos de esta categoría son, por ejemplo, las levaduras y algas que se utilizan para producir biomasa. Sabemos que tanto las levaduras como las algas pueden ser consumibles. Algunos hongos comestibles también, algunos agentes inoculantes como bacterias del género Rhizobium, o algunos cultivos lácticos que se utilizan como probióticos. El kéfir es un ejemplo claro, o los starters para producir yogurt. Todo este tipo de cultivos lácticos son células microbianas completas. También podemos, como producto, obtener moléculas grandes. Algunos ejemplos de estas moléculas son las enzimas y los polímeros. Son derivados de procesos industriales también. La tercera categoría son los productos metabólicos primarios. Los tres ejemplos principales que vamos a ver en detalle cada uno de ellos en la siguiente fase van a ser aminoácidos, vitaminas y ácidos orgánicos. Como ejemplo de productos metabólicos secundarios, antibióticos, esteroides y alcaloides. Algunos productos modificados, que son aquellos que vienen de procesos de bioconversión. Entonces nosotros tenemos un sustrato, el microorganismo actúa sobre ese sustrato y el producto de esa conversión es lo que nosotros podemos recuperar. O como productos recombinantes. Ejemplos de ellos son, por ejemplo, el interferón o la insulina. Si lo vemos como un esquemita, este es un resumen de la diapositiva anterior. Tenemos a nuestras células completas, como levaduras, a moléculas grandes, como las enzimas, a productos del metabolismo secundario, como los antibióticos, del metabolismo primario, como los aminoácidos, algunos productos también de la fermentación, como el alcohol, algunos productos químicos que van enfocados a áreas en particular, como el ácido cítrico, y los productos de la bioconversión, que es la que les mencionaba. Tenemos un sustrato, nuestro microorganismo actúa sobre ese sustrato y lo que obtenemos de esta conversión es el producto de importancia industrial. En cuestión de áreas, ya vimos características del microorganismo, características del producto. Ahora vamos a ver algunas áreas a las cuales va enfocada la aplicación de los productos biotecnológicos. Una de las principales y más importantes y que tiene un mayor mercado es la industria farmacéutica, sabiendo que el representante principal de los productos biotecnológicos son los antibióticos. No son los únicos, existen también algunos otros productos derivados de la ingeniería genética, como la insulina, como la hormona de crecimiento, el interferón, algunas vacunas, algunos anticuerpos monoclonales. Para la industria química, también tenemos una presencia bastante amplia de productos biotecnológicos en forma de solventes o de enzimas o de iniciadores para síntesis industrial o combustibles. Para la industria de alimentos, que para mi gusto es la que tiene mayor crecimiento y la que tiene mayor presencia de un tiempo para acá de productos biotecnológicos, es la industria de alimentos precisamente. La producción de masa o de biomasa en forma de levaduras, bacterias, hongos y algas como fuente de proteína, a esto le llamamos proteína unicelular, que como les menciono, a mi parecer, en mi opinión personal, va a tener una presencia mucho mayor en estos años. Otras sustancias que también se pueden utilizar como suplementos, llámense aminoácidos, vitaminas, edulcorantes artificiales, saborizantes para alimentos, un sinnúmero de aditivos vienen de productos biotecnológicos. En la industria de las bebidas alcohólicas, pues sabemos a los principales representantes, la cerveza y el vino y algunos otros destilados, son algunos de los procesos biotecnológicos más antiguos que todavía tienen presencia bastante importante en el mundo. En el área agrícola tenemos ejemplos como por ejemplo para control biológico con BT y con Beauveria bassiana. Beauveria bassiana es un hongo que se utiliza para el control de insectos plaga y, como ya les mencionaba, como inoculantes en la agricultura. El uso de bacterias como Rhizobium está bastante extendido y últimamente el uso de biofertilizantes también. Otras áreas que no están muy conocidas o que no están muy
difundidas es, por ejemplo, la aplicación de productos biotecnológicos o microorganismos de importancia industrial en áreas como la minería. Existen muchísimos procesos que involucran microorganismos que son utilizados para mejorar la recuperación de metales. Les comentaba a sus compañeros que hace algunos años nos visitaron 2 estudiantes de postdoctorado, 2 ingenieros químicos que trabajaban en la Universidad de Durango y tenían un proyecto con las mineras del estado de Zacatecas, y lo que estaban haciendo era recuperar plata de los, digamos, desechos de la industria, y estaban teniendo resultados bastante interesantes, y todo lo estaban haciendo a través de técnicas químico-biológicas. Y un área que sí tiene un poquito más de conocimiento, que está un poquito más difundida, es la bioremediación. La bioremediación implica el uso de microorganismos a gran escala para descomponer contaminantes, ya sea en agua o en suelo. No necesariamente microorganismos completos, también pueden ser productos del metabolismo de estos microorganismos. En el laboratorio nosotros trabajamos con biosurfactantes. Los biosurfactantes son moléculas que tienen afinidad tanto por el agua como por hidrocarburos. Entonces, lo que hacen estas moléculas, que son de origen biológico, que las producen de forma natural ciertas bacterias y ciertos hongos, es crear un puente entre la interacción que hay entre el hidrocarburo y el agua. Entonces, esta molécula se inserta entre el hidrocarburo y el agua, permite que haya una separación del hidrocarburo del agua y que nosotros podamos barrerlo, podamos mediante una fuerza física, mecánica, remover el hidrocarburo de la interacción que tiene con el agua y efectivamente limpiar, hacer una remediación. Entonces, como pueden ver, no necesariamente es el microorganismo completo, también pueden ser productos del metabolismo de estos microorganismos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? No, maestra. Muy bien. Ya que vimos algunos de los criterios, características y industrias a las que se dedican los productos biotecnológicos y los microorganismos de importancia industrial, vamos a ver a grandes rasgos el desarrollo de un proceso biotecnológico. Entonces, como ya lo hemos visto, la biotecnología como tal y la biotecnología industrial es una actividad multidisciplinaria. Entonces, por lo general, iniciamos con la parte microbiológica. Entonces, vamos a trabajar con microorganismos, entonces hay que obtenerlos. Y la forma en la que los obtenemos es aislándolos. Los podemos aislar de diferentes muestras. Pueden ser muestras de suelo, pueden ser muestras de agua, pueden ser muestras de algún alimento, en general. Dependerá de la técnica y del objetivo que queramos cumplir, la técnica de aislamiento que vamos a utilizar. Todo parte de este punto. Después, lo que sigue y uno de los puntos más importantes es la conservación de las cepas. Les mencionaba a sus compañeros que el hecho de que nuestro agente, nuestro actor principal sea un microorganismo que está vivo, lo hace susceptible a morir. Y eso es terrible, esa posibilidad es devastadora cuando tienes líneas de investigación o líneas de producción que se basan en un microorganismo. Entonces, el hecho de que protejamos a ese microorganismo, que lo guardemos en un lugar en el cual esté seguro y estable, es el paso más importante del desarrollo del proceso biotecnológico. Ya lo encontramos, bien por nosotros, ya le detectamos un potencial, qué buena onda, qué emoción. Ahora hay que protegerlo, hay que conservarlo, hay que hacer copias, hay que liofilizarlo, congelarlo, ponerlo en agua y ponerlo en tubos. Entonces, la conservación de la cepa, por eso está tan arriba en el proceso. Después hay que hacerle ensayos de actividad biológica, si ya vimos un potencial, hay que conocerlo, hay que evaluar su producción, que es el punto número 4, y el punto número 5, tratar de optimizarlo. Entonces, como les mencionaba, la optimización puede ser por diferentes técnicas. Puede ser una optimización tradicional, parámetro por parámetro, en donde vamos adaptándolo de forma natural a diferentes condiciones. Por lo general son condiciones adversas que lo hacen sacar mecanismos metabólicos que no tenía activos porque no tenía necesidad de activarlos, no se le había presentado esa adversidad al microorganismo, entonces esa
esa adaptación a estas condiciones adversas muchas veces modifica sus capacidades metabólicas y eso beneficia en la mayoría de los casos la actividad que nosotros estamos evaluando. Entonces, esto se hace de forma natural o, como les mencionaba, de forma, ¿sí? De forma, digamos, también es una forma natural, pero es más rápida. Hacemos una manipulación de la actividad, podemos aislar nuestro gen e insertar copias y aumentar la producción. Entonces, se puede hacer con diferentes aproximaciones. Después que ya optimizamos nuestro proceso de producción, ahora entra la bioquímica. Hay que ver procesos analíticos, hay que ver procesos de recuperación y procesos de purificación. La razón por la que es el área bioquímica en esta parte es porque requerimos saber la interacción que va a tener nuestro microorganismo con lo que lo rodea. El hecho de que el material del que el bioreactor está hecho, el material como ya mencionaban sus compañeros, si va a haber un proceso de purificación o un proceso de recuperación que involucre filtros o que involucre membranas o que haya un intercambio iónico, nos va a permitir el hecho de conocer a nuestro microorganismo y de ver qué interacciones bioquímicas pasan, nos va a permitir tener un proceso mucho mejor que nos va a dar mayores rendimientos. Y finalmente, como ya les he dicho muchas veces, el objetivo principal de la biotecnología industrial es pasar del matraz al fermentador. Y para eso requerimos ingeniería, requerimos diseño de reactores, escalamiento y un diseño efectivo de instrumentación y control. Entonces, para todo esto requerimos diferentes áreas. 3 de las principales son la microbiología para el aislamiento y optimización, la bioquímica para el proceso de análisis y recuperación y purificación, y la ingeniería para poder pasar del matraz al fermentador. Si vemos el proceso de producción o el desarrollo de un proceso industrial como dos grandes etapas, tenemos el proceso de entrada, que involucra el aislamiento del microorganismo y el mejoramiento de las cepas, la producción del medio de cultivo, el hecho de que lo podamos diseñar y que agreguemos nutrientes en diferentes proporciones, minerales, factores de crecimiento, agua obviamente, y que haya un proceso de esterilización particular, nos ayuda a tener un desarrollo de medio que a su vez nos va a llevar a poder obtener un medio de propagación y un medio de producción. El medio de propagación nos va a llevar a obtener un inóculo, el cual vamos a introducir en nuestro fermentador. Entonces, aquí vamos a tener que considerar muchos factores. Dentro de algunos, el tipo de reactor que vamos a utilizar, qué mecanismos de agitación va a tener, qué tipo de geometría, qué tamaño, de qué modo va a operar, si va a ser automático, si va a ser semiautomático, qué tipo de instrumentación. Entonces, todos estos factores, incluyendo los requerimientos nutricionales, el control metabólico, la sensibilidad del microorganismo a la agitación, etcétera, son los que se evalúan como mecanismos o procesos de entrada. Y a su vez, como hay mecanismos de entrada, hay mecanismos de salida. Ya que llegamos a la producción y que ya obtuvimos nuestro producto, ya sea que esté dentro de las células o fuera de las células, vamos a tener que recuperarlo. Y estos mecanismos o procesos de salida los podemos diferenciar en dos grandes ramas. Aquellos que son intracelulares y aquellos que son extracelulares. Entonces, una vez que ya separamos a nuestras células del sobrenadante por medio de centrifugación o filtración, si nuestro producto está en el sobrenadante, le llamamos producto extracelular. Lo podemos concentrar y pasar a un proceso de purificación cuando así se requiera. A todos estos procesos le llamamos procesos de recuperación primaria. Si, por el contrario, nuestro producto de interés está dentro de las células, entonces hay que cosechar estas células. Hay que separarlas del sobrenadante, romperlas, porque nuestro producto es intracelular, y una vez que ya rompimos nuestras células, ahora sí, centrifugar, ultracentrifugar y recuperar nuestro producto. Entonces, como pueden ver, se añaden etapas cuando nuestro producto está dentro de las células. Después de que hacemos nuestra recuperación primaria,
Si es que nuestro producto así lo requiere, pasamos por un proceso de purificación que involucra técnicas mucho más complicadas, son técnicas analíticas que involucran, por ejemplo, diálisis, precipitaciones, cromatografías o destilaciones, entre muchas otras. Si, de nuevo, así lo requiere nuestro producto, pasamos a un proceso de procesamiento final en el cual vamos a cristalizar, secar, liofilizar, filtrar, empacar, etcétera, para finalmente obtener nuestro producto. Si ya tenemos nuestro producto, entonces vamos a poder comercializar. De preferencia, no, si es que podemos evitarlo, evitamos esta etapa de aquí, tanto la purificación como el procesamiento final. Las industrias a las cuales no podemos evadir son la farmacéutica y la cosmética. Para llegar a esas industrias debemos hacer una recuperación primaria, a veces una recuperación secundaria, purificar y procesar, porque así lo requieren estas industrias. Son productos de alto valor, son productos que deben tener un alto grado de pureza, pero nosotros como biotecnólogos industriales podemos irnos por ese camino o podemos irnos por un camino que nos dé producción a gran escala, pero con menos purificación. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el laboratorio, siempre preferimos irnos por ese tipo de proyectos o ese tipo de procesos, aquellos que requieran el menor grado de purificación, porque puedes producir tal vez un producto de menor valor, pero en mayores cantidades. Entonces, se vuelve mucho más sencillo el proceso. Pero como les menciono siempre, todo depende de lo que quieran hacer. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. Muy bien. Entonces, las partes que constituyen un proceso biotecnológico se dividen en 6. 1, la formulación del medio. ¿Para qué? Para desarrollar nuestro inóculo y, por ende, nuestra producción. Número 2, la esterilización del medio, del bioreactor y de cualquier equipo especial que se vaya a necesitar. Sabemos que las técnicas de esterilización clásicas, normales, involucran esterilización por calor húmedo con 15 libras de presión, 121 grados por 15 minutos. No todos los medios se pueden esterilizar así, no todos los equipos, ni sustratos, ni partes del medio se pueden esterilizar de esta manera. Si, por ejemplo, requerimos esterilizar un medio que tiene como ingrediente leche, no podemos esterilizar a 15 libras, debemos esterilizar a 10 libras. No podemos esterilizar por 15 minutos, vamos a esterilizar por 30. Si nosotros queremos, por ejemplo, añadir aceites a nuestro medio, como en mi caso particular, que trabajo con enzimas que rompen lípidos, los aceites no los podemos esterilizar en un autoclave, debemos esterilizarlos por filtración. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de particularidades del proceso son las que debemos analizar en este punto. ¿Qué tipo de esterilización? ¿Qué tipo de esterilización va a llevar tanto el medio como el bioreactor o cualquier equipo especial que vayamos a utilizar? Como punto número 3, el desarrollo del inóculo. Ya obtuvimos, ya encontramos a nuestro microorganismo, ya lo aislamos, ahora hay que producirlo. ¿Cómo debe ser esa producción? Pura, que nuestro microorganismo esté activo y que crezca en cantidades suficientes para poder inocular nuestro tanque de producción. Entonces, como punto número 4, el proceso de producción como tal, que involucra este punto, el crecimiento del microorganismo en el bioreactor, bajo condiciones óptimas para la formación del producto. Todo esto, nosotros ya tenemos investigación previa desarrollada en laboratorio que solamente vamos a aplicar en esta etapa. Punto número 5, la recuperación. Entonces, aquí es donde hacemos la extracción del producto y, si así lo requiere, la purificación. Y finalmente, la disposición del efluente. Aquí les pregunto a ustedes, ¿qué es el efluente? ¿Cómo dijo, maestra? ¿Qué es el efluente en un proceso de producción? Es como un residuo, ¿no? Ajá. ¿Han escuchado de efluentes industriales? Salen mucho en las noticias. ¿Son los que afectan el medio ambiente? No sé. Ajá. ¿Y qué son? O sea, cuando... Ujú. ¿Contaminantes? Son Sí. residuos.
Ajá, pero cuando lo, o sea, si me lo pudieran definir con una imagen, Son como las plantas de tratamiento de agua, ¿no? O sea, donde tienen un montón de residuo de agua contaminada. ajá, Pues de las tuberías grandotas donde sale mucho residuo a los lagos, ¿no? exactamente. Esa es la imagen clásica. Cuando hablan de efluentes industriales, son estas como tuberías grandes que están desembocando en ríos. Eso es un efluente. Un efluente es el desecho, precisamente. Todo lo que dijeron es correcto. Son residuos, son desechos, es lo que queda del proceso. Entonces, por lo general, es caro tratar estos residuos y por caro es no rentable para, o sea, sí es rentable para las industrias, pero obviamente les quita ganancias porque hay que invertir recursos en el tratamiento de estos residuos. Entonces, lo ideal para estas empresas que no quieren gastar y que quieren aumentar sus ganancias es, pues, ¿qué hago con estos residuos? Pues me voy a olvidar de que existen, los voy a canalizar a un lugar en donde se van a ir y pues a ver si nadie me descubre. Entonces, eso es un problema bastante grave porque muchos de estos residuos son tóxicos para el ambiente. Por ejemplo, uno de los residuos más contaminantes que existen son los derivados de la industria textil, la industria de la mezclilla. El hecho de que exista mezclilla deslavada es resultado directo del uso de ácidos. Y estos ácidos no, por lo general no se tratan, se desechan directo al ambiente. O, por ejemplo, la decoloración de papel. La industria papelera es también una de las más contaminantes del papel. La celulosa no tiene el color blanco que nosotros conocemos, tiene un papel, un color un poquito más como beige, como amarillento, entonces no es atractivo para el consumidor y debe pasar por un proceso de blanqueado. Existen alternativas para estos procesos, alternativas biológicas, como por ejemplo el uso de enzimas. Hay un grupo de enzimas que se llaman lacasas, que son blanqueadoras naturales. Entonces nosotros en el laboratorio hemos trabajado con lacasas para precisamente blanquear la mezclilla y dependiendo de la concentración de estas enzimas, obtener una decoloración mayor o menor en la mezclilla. Entonces esto involucraría un cambio en estas industrias porque generarían un efluente mucho menos contaminante, pero para hacer esto requieres inversión. Es mucho más caro hacer una decoloración biológica que hacer una decoloración química. Entonces, por eso se siguen utilizando estas alternativas. Ahora hay una regulación mucho más estricta para el manejo de efluentes industriales. Hay multas mucho más severas para estas industrias que siguen contaminando, pero como quiera hay algunas que se escapan por ahí, que todavía lo siguen haciendo. Pero sí, básicamente el efluente es los residuos que quedan de nuestro proceso. Lo ideal es que tengas la menor cantidad de efluente posible y si tienes residuos, que puedas reutilizarlos, que puedas tratarlos para poder reintroducirlos en tu proceso o que los trates para que sean lo menos dañino posibles. Si lo viéramos como un esquema, como un modelo, el proceso, así lo veríamos. Número 1, tenemos la preparación del medio. Número 2, la esterilización. Número 3, el desarrollo del inóculo, que sabemos que parte de un vialecito o de un tubito, que es nuestro cultivo stock, pasa por un vial más grande, después por matraces de diferentes volúmenes para llegar a un pequeño bioreactor, que por lo general son reactores de 5 litros. Finalmente lo llevamos al proceso de producción, en el cual tenemos ya sea biomasa sobrenadante, pasa a un proceso de recuperación y de forma ideal no purificamos, paramos aquí y podemos comercializar, pero en dado caso que así se requiera, podemos pasar a purificar y procesar para envasar. Y como punto final de nuestro proceso tenemos el tratamiento de los residuos que pueden o no existir. Estos son algunos ejemplos de microorganismos que tienen aplicación industrial. No los vamos a ver todos, son solamente algunas áreas en las cuales se utiliza. Como pueden ver, la principal es el área farmacéutica, con los antibióticos, antifúngicos, algunas moléculas anticáncer y antitumorales, pero también los podemos
ver presentes en el área de pigmentos, en el área agrícola, en la acuacultura y obviamente en la industria de aplicación de enzimas, que puede ir desde alimentos, bebidas, fermentaciones, elaboración de detergentes, etcétera. Estos son algunos ejemplos en base al tipo de microorganismo. El anterior era en base al área de utilización. Aquí, por ejemplo, vemos tipos de microorganismos extremófilos, como los termófilos, psicrófilos, halófilos, alcalófilos y acidófilos. Y este microorganismo en particular, para nuestra área de investigación, es muy relevante. Thermus aquaticus. Entonces, ¿alguien me puede decir qué obtenemos de este microorganismo? ¿Qué molécula o para qué se utiliza? ¿Alguien lo ha Se escuchado? obtiene la enzima TAC polimerasa ¿Y para qué utilizamos la TAC polimerasa? para la reacción de PCR posterior al proceso de desnaturalización. Exactamente. Entonces, una de las características que tiene esta TAC polimerasa es que es estable a diferentes temperaturas. Entonces, si sabemos cómo se hace un proceso de PCR, sabemos que los ciclos se dan a diferentes temperaturas. Entonces, el hecho de que podamos obtener una molécula que es estable a estos cambios tiene una aplicación sumamente importante. Y finalmente, para la clase de hoy, nos vamos a quedar con esta diapositiva. Por ejemplo, en el área de alimentos, que es la que les digo que tiene una presencia cada vez más grande de aditivos y de productos biotecnológicos, dos de los principales, los que tienen el mercado bastante amplio, son el ácido glutámico o más ampliamente conocido como glutamato monosódico, y los endulcorantes artificiales, como el aspartame, por ejemplo. Estos dos aditivos son utilizados en todo el mundo por la gran mayoría de las personas. Vamos a ver ambos a detalle, pero sabemos que existen en muchísimas aplicaciones. Entonces sabemos que el glutamato monosódico es un resaltador de sabor, está presente en todo aquello que nos gusta comer, todas las frituras, todas las sopas instantáneas, los condimentos como el nor, como el caldo de pollo, el caldo de verduras, todo ese tipo de productos, todos tienen glutamato monosódico. Entonces, los vamos a ver como quiera a detalle. El día de mañana que tenemos clase vamos a ver este tema, conservación de cultivos. Como les digo, es uno de los pasos más importantes para el desarrollo de un proceso biotecnológico, pero si no tienen ninguna duda o comentario, por hoy terminamos. ¿No? ¿Preguntas? Yo creo que no, maestra. No, ¿verdad? Ya irán surgiendo conforme vayamos avanzando. Todo bien, profe. Todo, no estamos en temas muy complicados todavía. Vamos a entrar a metabolismo y crecimiento y ahí ya se vuelve un poquito más complicado. Ahorita estamos hablando todavía bastantes generalidades. Entonces, vamos bien, vamos avanzando bien. Si no hay ninguna duda, entonces por hoy terminamos, muchachos. Gracias, maestra. Nos vemos mañana. Nos vemos.